Mm. Bien, Dios le bendiga mucho, mis amados hermanos y hermanas. Y en esta preciosa mañana vamos a tener una pequeña porción de la palabra. Vamos a hablar un poco de la palabra del Señor, algo que me es muy interesante por las tantas cosas que la Biblia nos enseña. Y esta es una de ellas. Me encuentro bastante interesante y vamos a leer para eso en el libro de Zacarías, en su capítulo 4, vamos a leer el verso 6, a modo de introducción para el mensaje. Y vamos a leer en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor en Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a predicar esta mañana con el tema: no es con espada ni con ejército. Aleluya. No es con espada ni con ejército. Señor. Mire, mi hermano, y yo quiero partir en esta lectura porque quiero leerle algo que el apóstol Pablo inicia diciéndole a la iglesia en Corinto. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios su primera carta, yo quiero que nosotros la leamos muy detenidamente en el capítulo 1 de Primera de Corintios y consideremos algunos versos que le voy a decir enseguida a partir de qué verso es. Vamos a leer desde el verso 17. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17, y vamos a leer detenidamente estos versos. Porque aquí hay una enseñanza bastante grande, bastante importante del cómo es Dios. Mire, dice 1 Corintios 1:17 en adelante: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oiga esto, lo que le está diciendo. Él está diciendo que él está predicando el evangelio, pero que él no lo hace con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga vana. ¿Sabe qué le está diciendo con eso? El apóstol Pablo fue un discípulo, él era judío, él era judaizante, y él se crió a los pies de Gamaliel, y él era doctor en la ley. El apóstol Pablo era doctor en la ley. Sin embargo, cuando él anunciaba a Cristo, con la sabiduría que él tenía, decía: yo no lo hago con sabiduría de mis palabras, con la sabiduría de lo que tengo del mundo, con la sabiduría de lo que yo conozco, sino que él dice, ¿por qué lo hace? Y no lo hace así, sino lo hace llano, simple, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La vana quiere decir en este sentido, para que la cruz de Cristo no pierda su sentido, no pierda su importancia. Para que la gente no le dé más prioridad y no le dé más importancia a la sabiduría que viene del hombre, más que la cruz, que es el sacrificio de Cristo, que por el cual nosotros somos salvos. Y él sigue diciendo en el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría de Dios, hablándole Dios en medio de su sabiduría, ellos no quisieron entender, es Dios en su infinita sabiduría lo puso de una manera simple, sin necesidad de sabiduría humana, la salvación que la hizo por medio solo creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso para el mundo, para los sabios, los supuestos sabios, es una locura. Pero en este caso solamente los llamados podrían llegar a conocer a Dios. Los de corazón puro. Los que han sido llamados a salvación y vida eterna. Usted es uno de ellos. No deje perder y caer su salvación. Tan preciosa que Dios ha puesto en Cristo Jesús, esa sangre que fue derramada en el Calvario. No desechemos nosotros la oportunidad que tenemos desde hace un tiempo que aceptamos al Señor, de dejar que eso se nos vaya de las manos por cuestiones del mundo. Sigue diciendo en el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sabe qué? Porque los judíos, para ellos creer, esto estaba hablando de creer que realmente de dónde viene y cómo obtenemos la salvación. Los judíos dicen, ellos procuran señales. Siempre ellos andaban buscando señales. Los profetas tenían que hacer señales y todo aquello que venía delante de ellos tenían que hacer señales. ¿Alguna señal? Y los griegos, sabiduría. Sin embargo, él dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ahí fue donde Dios puso la salvación. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, es una locura. Y dice, 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato, ahora viene la parte interesante de todo este discurso. De aquí en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Preste atención a este verso. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. ¿Te escuchó todo eso? Amén. Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Los que no eran entendidos ni nobles, sin sabiduría, Dios los escogió para avergonzar a los que se crean sabios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
Porque dice, para que nadie se jacte en su presencia. Para que el que se gloríe en Dios. Por eso es que usted ve que en toda la historia que usted recorre en la palabra del Señor, en la Biblia, usted va a encontrar que Dios utilizó hombres y mujeres y pueblos que eran menos, despreciados, débiles, sin mucha sabiduría, para Él colocar en Él su gracia, su poder, para anunciar su plan de salvación, para anunciar su verdad. ¿Por qué? Para que toda la gloria sea de Él. Porque miren, mi hermano, escuche lo siguiente. Si Dios escoge a alguien fuerte para hacer una hazaña que requiere fortaleza, levantar una piedra que obstruye en el camino de todo el tamaño, y viene alguien fuerte, completamente fuerte, y Dios pone su gracia en él para que la levante, su Espíritu Santo en él para que la levante y la quita del camino, para que el pueblo pueda cruzar. ¿Qué va a decir la gente? Eso él lo hizo porque es fuerte. No le va a dar la gloria a Dios. Sin embargo, si viene uno que es débil, que viene uno que falta de comida, que se ve que no es fuerte, y viene y hace de esta manera, y Dios pone su espíritu en él y levanta esa piedra y la quita, y decir, ¿qué pasó ahí? Eso no es posible. Y cuando él se diga, es por el poder de Dios que yo pude levantar esa piedra, lo va a tener que aceptar y va a tener que darle gloria a Dios, porque se sabe que con la propia fuerza que él tenía no se podía hacer. Algo sobrenatural tuvo que actuar en él. Y eso es lo que yo quiero ahora que ustedes vean, siendo en toda la historia, que ustedes vean también con el tema de los discípulos. Miren el caso con los discípulos. Yo creo que vayamos a leer el libro de Hechos. Hechos, capítulo 4, versos 13 y 14. Oigan lo que dice eso. Eso es un caso cuando Pedro y Juan sanaron a un ciego. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, sin letra, ¿qué decían? Esa gente eran analfabetos y eran del vulgo, no eran ni siquiera, no eran nobles, eran personas corrientes, ellos eran incluso pescadores. Una profesión que no es de tanta estima. Él está diciendo, ellos conociendo y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Dios le dio sabiduría a gente sin letra, a gente corriente. Le dio sabiduría para que avergonzara a los sabios. Y eso Dios lo hace en toda la historia de la palabra, en toda la historia, así como lo ha hecho. Dios ha escogido lo débil. Dios ha escogido lo que es menospreciado del mundo, para avergonzar a los que sí se creen algo, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a aquellos que se creen sabios y entendidos, que piensan que por su propia fuerza y su propio entendimiento van a lograr hacer salvos. Y no es así. Dios le dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y eso lo entendió David también de mala manera. Miren, Dios cuando salva, Él tiene que dejar entendido que es Él que lo está haciendo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Dios, siempre de Dios. Y Dios siempre lo va a hacer de una manera de que la gloria siempre sea para Él. Y si alguien trata de cogerse la gloria para sí,
va a ser castigado. Porque Dios, la palabra del Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso cada vez que usted haga algo o pase algo, algún milagro que Dios le permita hacer por medio suyo, nunca se coja la gloria. Diga, eso es gloria a Dios. Porque Él es que obra en mi vida. Es Él. Siempre démosle la gloria a Dios en todo. ¿Tiene sabiduría? Dios, dale la gloria a Dios. ¿Eres exitoso en las cosas que haces? Dale la gloria a Dios. Yo quiero que usted lea, antes de hablar de lo de David, para entrar en ese mismo tema. No vamos a hablar mucho, ya estamos por terminar. Pero quiero que usted lea, para que usted entienda todo esto que estamos hablando y que venimos de la historia, cómo Dios obra. Y vamos a leer el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 8. Deuteronomio 7, 6 y 8. Mire cómo dice, para gloria de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Moisés le está hablando al pueblo, le está diciendo, Dios los escogió a ustedes, pero no porque ustedes eran algo especial. Porque ustedes mismos, le está diciendo, el pueblo de Israel era el más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, Dios lo escogió. Siendo una nación pequeñita, siendo una nación desvalida, aún siendo esclavos, Dios los escogió a ellos para traer salvación y vida eterna por medio de su linaje al mundo entero. Y es lo que estamos diciendo desde el principio, es como Dios obra. Dios escoge lo que no es para hacer lo que es. ¿Por qué? Porque para que se le dé la gloria a Él, para que se le dé la gloria a Jehová, Dios de los ejércitos. El pueblo de Israel, usted lo ve en la nación, ahora mismo, es una nación pequeñita, casi del tamaño en proporción de la República Dominicana. Sin embargo, es una nación poderosa. Y usted se pregunta, pero ¿cómo es posible? Porque Dios está con ellos. Cuando David se enfrenta a Goliat, estaba todo un ejército delante de Goliat y nadie quería hacerle frente a Goliat. Pero si usted va desde atrás, cuando ve la historia de David, cuando Dios le dice, ve que allí voy a ungir al próximo que me va a ser rey. ¿Qué pasó? Cuando va Samuel a donde el padre de David, le dice, preséntame a tus hijos. Y viene y le trae el hijo y Jehová le dice, no, ese no es. Y viene y trae al otro y no, tampoco. Y lo va trayendo así en todo el tamaño, pero ya le había dicho que reuniera a sus hijos. Para que de uno de esos era que Dios iba a escoger el rey. Terminaron de pasar todos los hijos y Jehová le había dicho, no son ninguno de esos. Y ya le dice Samuel, entonces, papá de David, ¿y tú no tienes otro hijo? Ahí se acordó él, le dijo, sí, ¿verdad? Tengo otro. Ese está por allá que está con las ovejas, ese David, el más chiquito. Él era el más chiquito de toditos los hijos. El más chiquito. Y cuando Samuel le había dicho, busca a los hijos, él ni siquiera lo consideró. Reunió a todos los otros y a él no lo llamó y ni siquiera se acordaba. Cuando tuvo que Samuel decirle,
para acordarse que tenía a David por allá. Y cuando viene y lo trae al más chiquito, al que no estaba menospreciado por el mismo papá, le dijo, ese es. Y Dios le dijo a Samuel que Dios no mira el exterior, Dios mira el interior, el corazón. Y ustedes están aquí porque Dios miró su corazón. Y que es ustedes, nosotros que estamos aquí, y muchos otros creyentes en Cristo Jesús, que Dios sabía que íbamos a abrir nuestro corazón para recibirlo a Él. Gloria a Dios. Y quizás muchos de nosotros, para mucha gente, no somos muchas cosas, pero para Dios. Y por eso Dios te ha escogido. Para que anuncies lo más grande que se le puede haber dado al hombre. Salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias. En un momento David se enfrenta también a Goliat. Y David era el que, un muchacho de 17 años, pequeñito, frente a un paladín experimentado que era Goliat. Y él sin armadura, sin espada, que es lo que estamos hablando y que está diciendo Zacarías, que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, David vence a Goliat. Sin escudo, sin armadura, sin espada, vence a Goliat. El paladín más grande que tenían los filisteos, un gigante, entrenado en batalla. El avergonzado delante de David. ¿Y qué pudo decir el pueblo? Es que Dios está con él. Si hubiera sido uno del mismo tamaño que Goliat, que Dios escoge, y viene y Dios pone su gracia y su espíritu en él, lo que se iba a decir era no, porque eso es lo que pasa, es que sería igual que él. Y uno de los dos tenía que, y fue él, porque era fuerte. Pero no, David, muchacho, quiero decir, ¿qué pasa? Dios. Amén. Así está en toda la historia. Pero en un momento David se equivocó. David se equivocó. Si ustedes se fijan, para hacerle una breve historia, ustedes recuerdan lo que es Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Que Dios libertó al pueblo de Israel por medio de Gedeón, de los filisteos, con 300 hombres, contra un ejército de millares que estaban acampando contra Israel. Y Gedeón fue con solo 300 hombres. Y cuando fueron, Dios le dijo, ve que yo te voy a dar la victoria. Ve. Y cuando fueron, ¿qué fue lo que ellos hicieron? De noche llegaron y solamente él le dijo, tomen una jarra cada uno. Y luego vamos a hacer un estruendo. Y ahí van a dejar caer, van a gritar y van a dejar caer las jarras. Y cuando se rompan, van a gritar. Y así pasó. Y cuando lo hicieron, ¿qué hicieron los filisteos? Hubo confusión en su campamento y se mataron uno con otro y salieron despavoridos. Y Dios le dio la victoria sin levantar un arma. Y así es como Dios obra. David se equivocó. En un momento que tenía que hacer batalla contra un ejército, él fue y mandó a hacer un censo. Mandó a hacer un censo en el pueblo para saber cuánto tenía. Y Dios eso le desagradó. Y hubo mortandad en el pueblo por eso. Porque David se equivocó. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército. Uno tiene que ver que tú tengas gente, que no tenga gente. Es con uno solo si es posible. Porque es con el poder de Dios que se va a hacer. La gran mayoría de la batalla que lo libró Israel, la gran mayoría ellos no tuvieron que levantar un arma, sino que Dios se encargó de eso. Destruyó el campamento enemigo, destruyó a todos sus enemigos. Y ellos lo que iban era a recoger botín. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Siempre la gloria va a ser de Dios. Y Dios siempre va a procurar que las cosas que se hagan sea para su gloria y para su honra. Por eso, hermanos, si Dios nos usa en algún momento, démosle siempre la gloria a Dios. Y recuerde que no es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde en esta preciosa y hermosa mañana.